A todos mis amados hermanos que nos están sintonizando a través de las redes sociales, gracias por permitirnos estar en lo íntimo de su casa. Que Dios bendiga sus vidas y que también Dios bendiga cada una de sus familias. Queremos meditar en la palabra de Dios en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 3, versículos del 16 en adelante. Vamos a meditar en esta hermosa noche. Y dice la palabra de Dios de la forma como está escrita. Lo leemos todos y dice así: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Dejemos hasta ahí la lectura bíblica de esta noche. Vamos a hablar acerca del tema, un título que le hemos puesto al mensaje: lo que Dios hizo ya por nosotros y qué es lo que nos toca hacer a nosotros. Mis amados amigos, hermanos que están en esta hermosa noche escuchando la palabra de Dios, hay algo que Dios hizo a favor de usted y de mí. Dios ya hizo una obra grande, hizo lo que nosotros no podíamos alcanzar. Él dio lo mejor, Él ha dado ese paso que nosotros muchas veces nos falta. El Señor hizo lo más difícil y a usted y a mí nos toca lo más fácil, ¿verdad? Por eso Jesús en sus evangelios habla acerca de seguirlo a Él, y Él dice de la siguiente forma en otro de los evangelios: venid a mí, los que están cansados y cargados, que yo los haré descansar. Parece ser que Dios ha hecho lo más difícil y que nosotros nos toca la parte más fácil, y es así en realidad. ¿Por qué? Porque nosotros no podíamos entrar al reino de los cielos por causa de nuestro pecado. Somos inmundos, estamos llenos de pecado. Dice la palabra de Dios en el libro de Romanos que no hay ni tan siquiera un justo aquí en la tierra. No hay justo ni tan siquiera los que vamos a la iglesia. No podemos decir que somos justos por nuestros propios medios. Es la gracia y el amor y la misericordia de Dios que nos justifica, que también de eso vamos a hablar en esta hermosa noche, ¿verdad? Entonces, como nosotros no podíamos llegar hasta Dios por causa de nuestro pecado, esto impide que el hombre tenga comunión con Dios. Entonces Dios hizo algo. Él se acercó a nosotros, Él nos buscó y hizo lo que nosotros no podíamos. Nuestra paga por causa del pecado era la muerte, pero Dios sabe qué hizo: murió por nosotros. Envió a su Hijo a morir por cada uno de nosotros, y esa es la muestra de que Dios ha hecho algo por amor a usted, amado. Quizás usted dirá: no, yo no valgo nada, yo no soy nadie, ¿verdad? Soy una persona pecador, todos somos pecadores, pero Dios ha hecho algo por usted para demostrarle su amor. La máxima expresión que Dios hizo en su amor por usted y por mí es enviar a su Hijo a morir por nosotros. Eso es lo que Él hizo, dice el capítulo 3 del Evangelio según San Juan, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios ¿a quién? Al mundo. ¿Y quién es el mundo? Somos todos nosotros. Estamos incluidos todos. ¿Por qué? Porque todos nos habíamos desviado a una íbamos al pecado. Allá donde nos llamaban a hacer las cosas malas, allá vamos. Allá nos gusta ir, ahí nos gusta estar, ahí nos anotamos, ahí organizamos y nos gusta congregarnos allí. ¿Por qué razón? Porque nuestra naturaleza es pecaminosa. Pero Dios ha hecho algo para que nosotros estemos cerca de Él, para que nosotros disfrutemos de su gracia, para que nosotros disfrutemos de su misericordia y del perdón de nuestros pecados. Él dijo: ¿saben qué? Yo voy a dar a algo para que ustedes se salvan. ¿Y qué es lo que dio? A su Hijo amado, a su único Hijo, a aquel que no merecía morir por nosotros, que somos unos grandes pecadores. A Él lo envió, siendo justo, dice la palabra de Dios. El justo murió por los injustos, los cuales somos nosotros. Y por eso el título: lo que Dios hizo por mí. Acuérdese esta noche, antes de dormir, dele gracias a Dios porque ya hizo algo por usted. Muchos dicen: Dios no ha hecho nada. Miren cómo está el mundo lleno de dificultad, lleno de problemas, lleno de enfermedad. Mi amado, Dios ha hecho más aún que nosotros no le agradecemos eso. Él murió por nosotros. Jesús, siendo justo, sin merecer su muerte, Él
voy a dar mi vida por aquellos que amo. Eso es lo que Dios hizo. El mismo Evangelio lo está describiendo en el capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, al único heredero, a su Hijo unigénito, dice la palabra de Dios, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. ¿Sabe qué hizo Dios? Dio a su Hijo a cambio de algo. ¿Qué es lo que entonces tengo que hacer yo? Nada más creer en ese regalo tan grande que Él vino a dar en esa cruz. Eso es lo que hizo Dios. Envió a su Hijo unigénito. ¿Por quién? Por amor a usted, por amor a mí. ¿Y qué debo de hacer entonces yo? Creer en Él, aceptarlo como el Señor de mi vida, reconocer que soy un pecador y que por causa de mis pecados Él se entregó por mí. Qué amor tan grande el que dio nuestro Señor Jesucristo. Qué amor tan grande el que revela nuestro Dios a través de su Hijo. Qué amor tan grande. ¿Quién de nosotros moriría por alguien? Ya lo vamos a ver más adelante. El apóstol Pablo, refiriéndose a lo que Dios ya hizo por nosotros, habla de eso. Pero vayamos avanzando en esta parte. En el capítulo 3, versículo 17 dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Jesús no vino a condenarle. Jesús no vino a condenar a nadie, mis amados. Jesús vino a salvar las ovejas perdidas que éramos nosotros. Él no quiere que el hombre se pierda. Él no quiere el infierno. No fue creado para el ser humano. Ponga atención a esto, mi amado. El infierno no fue creado para ellos. Fue creado para Satanás, que se rebeló contra Dios. Pero ¿por qué se dice que el hombre va a ir al infierno? Porque no quiere aceptar lo que Dios ya hizo por él. Es esa la razón por la cual el hombre se va a perder. Porque habiendo Dios dado a su Hijo, el mundo no lo quiere recibir. El mundo no quiere saber nada de Dios. El mundo no quiere saber nada de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y es por ello que el hombre se pierde. No es porque sea malo, sino porque no acepta aquel regalo tan grande que Dios ha dado para cada uno de nosotros. Ese regalo tiene nombre, se llama Jesús de Nazaret. Y con él viene el ¿qué? El perdón de los pecados, la salvación de nuestras almas, la vida eterna. Eso es lo que Dios ha hecho ya por nosotros. Allí lo dice claramente: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. El deseo de Dios no es que usted se condene. El deseo de Dios no es que yo me condene. El deseo de Dios es que seamos salvos. Ese es el deseo de Dios. Pero ¿por qué nos perdemos? Porque no queremos aceptar lo que Dios ya hizo por nosotros. Dice: para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El gran propósito de la crucifixión de nuestro Señor y Salvador Jesucristo es uno solo: salvar al hombre. Ese es el gran propósito. Que el hombre se salve. Dios no quiere que la humanidad se pierda. Y dirá usted: ¿pero por qué están muriendo muchos? Todos vamos a morir. Porque nuestro cuerpo terrenal tiene limitaciones, no puede soportar mucho tiempo. La vida eterna que Dios promete al creer en Jesús, esa es la que no perece si creemos en Él. Lo dice el versículo 18: el que en Él cree no es condenado. Esta es la parte que a mí me corresponde hacer. Lo que a mí me corresponde es creer ¿en qué? En la obra que Dios ya hizo. ¿Cuál es la obra que Dios hizo? Envió a Jesús por mí. ¿Y quién soy yo? Un gran sinvergüenza, un gran pecador, un hombre lleno de maldad, un hombre lleno de su corazón malo. No somos buenos, mis amados, todos somos injustos, pero a causa del amor de Dios que envió a su Hijo a morir por él, podemos ahora tener una oportunidad de entrar al reino de los cielos con solamente aceptar lo que Dios ya hizo por nosotros. Él, viendo a los hombres llenos de pecado, aún así decidió salvarlos. Él dice en el versículo 18: el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Hay un problema cuando yo no acepto lo que Dios ya hizo por mí. Grave problema. Grave problema. La palabra de Dios dice que esto es lo que hace que el hombre se condene. Lo que hace que yo me condene es lo que está escrito en el versículo 18 cuando dice: el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree tiene un problema. Ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Este es el problema del hombre.
Cuando el hombre dice, no, eso de la religión, eso de Jesús, eso de la Biblia, eso no tiene importancia, más en estos tiempos, ¿verdad? Hay cosas más importantes que esta. Mis amados amigos, ¿qué más importante que la obra que Dios ya hizo por nosotros? Mis amados hermanos, ¿qué más importante que Jesús, habiendo visto que somos malos, aún así murió por nosotros? Para ello lo voy a invitar a que busque en la carta del apóstol Pablo a los Romanos, en el capítulo 5, vamos a hablar acerca también de otra cosa que Dios hizo cuando envió a Jesús a morir por nosotros. Capítulo 5 de Romanos, adelante. Si usted tiene Biblia, mi amado amigo, vecino o hermano que nos está escuchando a través de las redes sociales, allí donde está, puede buscar en su Biblia, no importa la versión que tenga, la carta del apóstol Pablo a los Romanos, Romanos capítulo 5, dice así. Vamos a ver otra cosa tan grande que Jesús ha hecho por nosotros y es la parte de la obra que Dios hizo por nosotros. Capítulo 5, versículo 1, vea cómo empieza. Dice así: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Estos son los resultados de la obra de lo que Dios ya hizo. ¿Sabe qué hizo Dios? Dios nos vio injustos. Lo dice el mismo libro de Romanos. Y si ustedes no me creen, pues lo voy a invitar a que lo busque también, ¿verdad? En el libro de Romanos encontramos en el capítulo 3, versículo 10, dice así: como está escrito, no hay justo ni aún uno. ¿Cómo es eso que en el capítulo 3 habla de que no hay justo ni tan siquiera uno? Esa es la muestra que todos somos culpables. ¿Culpable de qué soy yo? Va a decir usted. Si yo no he matado a nadie, yo no he robado a nadie, yo no le hago daño a nadie, está bien, bendito sea Dios porque usted no hace esas cosas, pero nació bajo la pecaminosidad heredada por sus padres y los niños, los cuales son Adán. No sé si usted es descendiente de Adán. Usted y yo lo somos, aunque no lo querramos aceptar. Y debido a su herencia, ¿qué heredó él en nosotros? El pecado. Entonces, ese pecado que cometió Adán se le conoce como el pecado original. El primer pecado, donde se originó el pecado, fue allá en el huerto del Edén, cuando Adán desobedeció a los estatutos divinos impuestos por Dios. Desde entonces, todos los que nacieron después de Adán somos pecadores. Y por eso está escrito en el libro de Romanos, capítulo 3, versículo 10, dice así: como está escrito, no hay justo ni aún uno. Y usted dirá, ¿será cierto? Vea, continúa la escritura, capítulo 3, versículo 11. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno, ni el pastor, a mucho menos. Ni usted que está predicando, ¿cómo voy a ser justo? Nadie puede ser justo por sus propios medios. Entonces, ¿cómo hablan de que son salvos? Somos salvos por la gracia divina, por la obra que Dios hizo, que ese es el título del cual estamos hablando. Ese es el tema, la gran obra que Dios hizo. Parte de lo que Dios hizo ya es que, viendo Dios al hombre lleno de pecados, que no había ni tan siquiera un justo, ¿qué decía San Juan capítulo 3, versículo 16? Porque de tal manera amó Dios al mundo. Lo primero que Dios hizo por usted y por mí es que me dio amor. ¿Cuándo? Cuando envió a Jesús a ser crucificado, ¿por quién? Por este pecador. Cuando entonces reconocemos que Dios ya hizo una obra por nosotros, lo que debemos de reconocer primero es que Él me dio amor. Y me lo demostró. No solo me lo enseñó, no solo me lo explicó, sino que lo demostró con hechos. ¿Cuál fue? Muriendo por nosotros. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Y qué dice aquí? Capítulo 5 de Romanos, versículo 1. Mire, habiendo visto el Señor que todos somos pecadores, que todos somos injustos, que todos somos culpables de pecado, y que la paga del pecado es la muerte, dice el capítulo 5. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Hay una obra más grande que Dios ha hecho que mostrar su amor dando a Jesucristo? No. Porque en medio de esa obra de la cual estamos hablando en esta noche, Dios hizo algo, puso paz entre usted
y Dios. ¿Sabe cómo le ve Dios ahora? Si usted cree en Él, le ve como su hijo. Habiendo pecado, ¿sí? La Biblia lo dice que por la fe ahora, por creer en Jesucristo, también trae otro resultado a mi vida. El otro resultado que trae Dios a mi vida es que si yo creo en Jesucristo, por la fe estoy siendo justificado. La palabra justificar quiere decir alguien que era culpable, pero es declarado justo. No es que esta persona sea justa por sus propios medios, sino que alguien le da un título de que está siendo justificado. No es que lo sea justo por sus propios medios. En términos legales, la persona es culpable, pero viene alguien y aboga por él. Al abogar por él, lo está justificando. ¿Sabe quién aboga por usted y por mí? Nuestro Señor Jesucristo. El mismo unigénito Hijo de Dios, dado en la cruz del Calvario. Él aboga por usted, Él aboga por mí. Y entonces delante de nuestro Dios eterno, el Todopoderoso, ¿cómo lo presenta? Lo presenta Él como alguien justificado. Quiere decir, alguien que era culpable, pero que le ha sido quitada la condena. Y esa es la gran obra que también ha hecho Dios en nosotros, justificarnos por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Así lo dice, ¿verdad? Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también, mire qué lindo, mis amados, esto es de gozarse, esto es de darle gracias al Dios eterno, porque el versículo 2 dice que también Dios ha hecho una obra a favor de nosotros y la describe de la siguiente manera: por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Quiere decir que no habrá nadie quien le quite ese lugar si usted ha creído en Jesucristo. Por la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Nuestra esperanza ha sido producida por alguien. Es nuestro Dios. ¿Quién la ha prometido? Él. ¿Quién la ha de dar? Él. 3. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos, aquí viene lo bueno, en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y es por ello que algunos dicen, miren ustedes los cristianos, ¿por qué se ponen ahí a decir que Dios no sé qué? Porque tenemos la confianza que en esta prueba Dios nos va a sacar adelante. Esta tribulación que el mundo está pasando hoy, ya Dios lo había hablado en los evangelios, lo determina. El capítulo 24 del evangelio según San Mateo lo dice, que en los postreros tiempos habrán guerra, nación contra nación, terremotos, pestes. Que eso es lo que se está viendo. Entonces, ¿qué produce el creer en nuestro Señor Jesucristo? Produce la confianza de que las pruebas que estamos pasando las vamos a pasar. Que Dios es más grande que las pruebas, dice versículo 3. Y no solo esto, sino también que nos gloriamos en las tribulaciones. No es fácil, hermano, estar hablando de que Dios todo lo puede en medio de esta pandemia. Pero Dios todo lo puede y hay que publicarlo, hay que decirlo. Dios tiene el poder. Dios es más grande que el coronavirus. ¿Cuánto lo sabemos? Dios es el más grande que cualquier enfermedad. Hoy se ha visto tanta cosa, ¿verdad? Y usted puede ver que ya Estados Unidos está preocupado también por un suavispón grande que anda por ahí rondando, ¿verdad? Pero le quiero decir algo. Ante todo eso, Dios es más grande. Y si esas cosas afligen al hombre, pues el hombre debería de darse cuenta que en Dios tiene esperanza. Por eso dice el versículo 3, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Lo que usted y yo somos llamados a tener, mis amados, en medio de este problema es a saber confiar en el Señor. ¿Eso qué quiere decir? A tener paciencia. ¿Por qué no se quita esto ya? Tenga paciencia, ya Dios va a obrar. De un momento a otro Dios va a dar la solución y nos alegraremos y nos gozaremos en ese día cuando Dios quite este oprobio, y lo va a quitar por fe. ¿Y qué pasa si pasamos años? La voluntad de Dios, lo que yo debo de saber, que Dios tiene el control de la situación, que lo que debo de tener es paciencia, porque Él la puede producir en mí. El versículo 4, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. ¿Cuántos tenemos esperanza de que Dios nos va a ayudar? Ya nos ayudó, ya hizo algo.
Ya murió por nosotros, ya nos perdonó los pecados, ya nos justificó, habiéndonos encontrado culpables. ¿Cómo nos presenta delante de Dios? Como justificados. Dice el versículo 5. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Miren qué otra obra tan grande que Dios ha hecho. ¿Qué más ha hecho Dios en mí? Ya también puso su Espíritu Santo en aquellos que hemos creído en Él. Si usted ha creído en Jesucristo como el Señor Salvador de su vida, pues déjeme decirle que esta obra también está en usted. Y si usted aún no le ha entregado su vida al Señor Jesucristo, pues ¿qué está esperando? ¿Por qué está perdiendo el tiempo? Si ya no hay tiempo, mi amado, hay algo tan grande que Dios ya hizo por usted, murió por usted, para perdonarle los pecados, para salvarle, para darle entrada a la gracia, para justificarlo, ¿para qué más? Para fortalecerlo en medio de las pruebas. ¿Y qué más dice el versículo 5? Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios se ha sido derramado en nuestros corazones. El amor de Dios quiere derramarse en su corazón, mi amado. Dios ahí anda buscándola, ahí anda tocando la puerta. Dice en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 3, versículo 20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. El que te está buscando no es el pastor, el que te está llevando la palabra no es este simple hombre, es Dios. Nosotros somos nada. No somos nosotros los que andamos buscando, es Dios quien nos anda buscando a nosotros. Y ahí anda el Señor tocándole la puerta. Usted que me está viendo por las redes sociales, no es que por gusto se haya metido a esta página y diga, ve, ahí están predicando. Es Dios quien te está buscando y te está diciendo, espérate, no cambies. Quiero decirte que te amo y que ya hice algo por ti. Envié a mi Hijo a morir por tus pecados, para perdonarte, para salvarte, para justificarte, para darte fuerza, para darte entrada a la gracia. Usted no se equivocó de página, mi amado. Dios le estaba llamando. Le quiere decir que ha hecho algo por usted. Quiere derramar de su amor en su corazón por medio del Espíritu Santo. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios es derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. 6. Porque Cristo, aquí vea, ¿a quiénes es que Dios les ha dado amor? ¿A quiénes es Dios que les ha dado justificación? ¿A quiénes es Dios que les ha dado entrada a la gracia? ¿A quiénes es que Dios quiere darles esto? ¿A gente santa y buena y justa? No. A gente común como usted y yo. No, yo no soy tan común. Mire mi nombre, mi abolengo que tiene mi apellido. Sí, tu apellido puede ser muy hermoso y hasta difícil de mencionar. Pero delante de Dios, tú y yo somos culpables. Y solo Él puede darnos la justificación. Solo Él puede darnos la salvación. Solo Él puede darnos de su gracia. Y ya lo hizo, mi amado. ¿Cuándo? Versículo 6. Capítulo 5 de Romanos, versículo 6. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles. La palabra débiles quiere decir en un estado incapaz. La palabra débil quiere decir estábamos caídos. Estábamos debilitados, estábamos derribados, no teníamos fuerza propia. Eso quiere decir débil. ¿Y cuándo es que yo he estado débil? No, hombre, si yo hasta hago ejercicio, salgo a correr todos los días, levanto pesas de no sé cuántos kilos. Es que no está hablando de fuerza física humana. Delante de Dios todo hombre es débil. El único fuerte y poderoso es el que todo lo puede, el que hace salir el sol todos los días. Ese es Dios. Y ese Dios dice que aún viendo que nosotros no podíamos, que éramos incapaces por nuestros propios medios, el capítulo 5 de Romanos lo dice, versículo 6, porque Cristo cuando aún éramos débiles a su tiempo murió por los impíos. ¿Y quiénes creen que éramos los impíos? ¿Qué decía San Juan capítulo 3 versículo 16? Que Dios amó ¿a quién? Al mundo. O sea, el mundo completo delante de Dios vive en impiedad. Cristo Jesús vino a morir por los impíos. Por los impíos, sí, por usted y por mí. Por los malos, sí. Él lo dice. No he venido a perder las almas, sino a rescatarlas, dijo el Señor Jesucristo. No he venido a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. La pregunta es, ¿y quién no tiene pecado? El que predica, ese posible tiene más que otros.
Y aquel que está en tal religión y en tal iglesia y que tiene un lugar muy eminente dentro de la organización más grande de este mundo en la religión, tiene pecado. Necesita el perdón de sus pecados. Y también por él murió nuestro Señor Jesucristo. No importa que sea un gran pastor, no importa que sea un gran sacerdote, que sea un gran obispo, que sea la persona aparentemente más grande de este mundo, delante de Dios es pecador y necesita el perdón de los pecados. Y solo se lo puede dar alguien. ¿Y quién? El que ya hizo algo por él. ¿Y cómo se llama? Jesús de Nazaret. La Biblia lo dice en el versículo 6, porque Cristo cuando aún éramos débiles a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, y aquí vean cuán grande es la obra que Dios hizo por nosotros. Esta es la realidad del ser humano. En el capítulo 5, versículo 7, ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Claro, usted ha oído de mártires que dicen, yo voy a dar la vida por alguien, ¿verdad? Quizás usted podría decir, yo voy a dar la vida por mi hijo, yo voy a dar la vida por mi familiar, yo voy a dar la vida, está bien. ¿Osara alguno morir tal vez por un justo? Dice la palabra de Dios. He oído comentarios y quizás hasta el día de hoy lo hay, sentimientos que dicen, yo quisiera dar la vida por mi hijo, yo quisiera dar la vida por mi mamá. Bendito Dios, ¿verdad? Pero le quiero decir algo. Usted la está dando por alguien que usted considera mejor. Pero Dios no fue así. Dice el versículo 7, ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Usted podría morir por alguien bueno, pero ¿moriría usted por gente mala, perversa y patana como nosotros? Uy, lo que está diciendo el predicador, si todos tenemos dentro de nuestro corazón, Dios nos ve desnudo. ¿Quién moriría por mí? Nadie dice amén. Y usted moriría por mí, hermano. Yo quizás me quedo callado, no le puedo decir ni sí ni no, pero hay alguien que ya hizo algo por usted. Ese fue nuestro Señor Jesucristo. Lo dice el versículo 8. Atención a esto, por favor. Capítulo 5 de Romanos, versículo 8 dice lo siguiente. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, ¿cómo dice la Biblia? Pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Cuándo murió Cristo por nosotros? ¿Cuando nosotros le conocíamos a Él? No. ¿Cuándo y por quiénes murió nuestro Señor Jesucristo? Por los impíos, decía, ¿verdad? Y ahora que está ratificando el versículo 8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Esa es la obra que Dios hizo. Esa es la obra que Cristo está aún mostrando su amor por nosotros los pecadores. Ese es lo que Él hizo. Y ese es el mayor sacrificio dado por la humanidad. Alguien pudiera decir, no, pero mire, yo conocí de alguien que murió por no sé quién, murió por una causa, quizá murió por otro bueno, pero nadie moriría por un malvado. Nadie, y cuando digo nadie, estoy seguro. Lo vuelvo a repetir, osara morir alguno, dijo el apóstol Pablo, tal vez por un bueno, por uno, pero por los injustos, por los pecadores, por los malvados, que no respetamos, que no tenemos dentro de nuestro corazón temor. ¿Alguien hubiera muerto por nosotros aún así? No, solo hubo alguien, Cristo Jesús. Viendo aún nuestra condición de pecador, aún así decidió crucificar su vida por amor a nosotros. Eso es lo que Dios ya hizo por nosotros. ¿Qué tengo que hacer entonces yo? Creer, aceptar ese regalo tan grande. Continúa, versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificado. Vea, después de que Jesús muere por usted, si usted cree en Él, ¿sabe qué hace Él? Le justifica. Ya no lo trata como un pecador. Todos aquellos que creen en el Señor Jesucristo saben que Jesús ha muerto y ha perdonado sus pecados. ¿Cómo lo ve Dios? ¿Los sigue viendo injustos? No, ya los ve como una nueva criatura. Si han creído en Él, si han reconocido a Jesús como el Señor de su vida, si se han arrepentido, Dios dice, en este ya se ha perfeccionado el amor de Dios. Pues mucho más,
estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos. ¿De qué dice? De la ira. La palabra ira es la expresión del enojo. La palabra ira es el estado de venganza, deseo de venganza, de toda injusticia, de vengar toda injusticia. Pues le quiero decir algo, dentro de la obra que Dios ya hizo por usted, si usted cree en él, mi amado, Dios quiere salvarlo de esa ira venidera. Muchos le temen al Apocalipsis, muchos le temen a las plagas puestas en ese libro. Esos no son para aquellos que hemos creído en Cristo Jesús. Esas son para aquellos que no quieren nada con Dios, porque Dios, aún viéndolos en pecado, ha muerto, ha enviado a Jesús a morir por ellos para ser salvos de esa ira, pero ellos no quieren. Por eso dice el capítulo 5 de Romanos, pues mucho más estando justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. ¿Dios ha reconciliado al hombre? Sí, solamente por un medio, nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿nos queda claro que Dios ya hizo mucho por nosotros? Sí. Él hizo mucho. Lo hizo. ¿Y cómo me lo demostró? Me lo expresó muriendo por mí, muriendo por usted. Aunque estábamos muertos en delitos y pecados, aún así Jesús hizo una obra por mí. Dios aún así envió a su Hijo a morir por nosotros. ¿Y qué tengo que hacer entonces? Creerlo como el Señor de mi vida, aceptarlo como el único Salvador, arrepentirme de esos pecados, vivir la nueva vida que Él ofrece. Pero mire, he sido malo, he sido perverso, tengo estos problemas, tengo estos pecados. Mi amado, entréguele su vida al Señor Jesús, arrepiéntase y verá que Dios cambiará su vida, que Dios transformará su corazón. Y no solamente, le salvará de la ira venidera por causa de la injusticia. Porque Él quiere salvar al hombre, pero el hombre no quiere esa salvación muchas veces. La gran obra que Dios hizo por mí, nada ni nadie la ha hecho más que Él. No tiene comparación. Nadie más ha hecho más por nosotros. Alguien dirá, no, mi mamá ha dado todo por mí. Todo lo material. Como también lo ha hecho nuestras madres. Han sido muy abnegadas, han sido muy sufridas por amor de sus hijos. Pero nada se compara con el amor que Dios hizo por nosotros, que aún siendo pecadores, murió por nosotros. Esa es la gran obra que Dios hizo. Mi amado, ¿y qué tengo que hacer ahora? Aceptar esa obra, recibiendo a Jesús dentro de mi corazón. Si usted lo quisiera hacer, ahí donde está, yo voy a hacer una oración. Esto no es para que usted diga, es que no estoy preparado. Pues déjeme decirle que Dios aún así, no estando preparados, aún así murió por nosotros. Aún así quiere justificarnos, aún así quiere salvarnos. ¿Por qué no aceptarlo? Sabiendo que el reino de los cielos está preparado para todos aquellos que creemos en Él. Si usted lo quisiera recibir en esta noche, dígale al Señor esta oración. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados. Me arrepiento de ser pecador. Perdóname, Señor. Salva mi alma. Yo sé que moriste en la cruz por todos mis pecados, pero que al tercer día resucitaste, Señor. Escribe mi nombre en el libro de la vida, para el día en que muera, entre al reino de los cielos. En Cristo Jesús, mi Señor y Salvador. Amén y amén. Que Dios bendiga en la vida de cada uno de todos aquellos que nos han escuchado.